Buenos días, amigos. Buenos días, Antonio Almeida, ¿cómo estás? Somos muy afortunados porque tenemos a José Miguel Palacio González con nosotros. Muy buenos días, José Miguel. Hola, buenos días. Bueno, José Miguel Palacios, para quien no lo conozca, es psicólogo y coordinador de servicio ocupacional de AFAS desde el año 2013. Además, tiene extensa y prestigiosa formación en diferentes ámbitos relacionados con la discapacidad intelectual, como por ejemplo la enfermedad mental y alteraciones de conducta, como preparador laboral en empleo con apoyo, la integración de las personas con discapacidad intelectual y también en atención temprana. Pero más allá de la experiencia y de la formación de José Miguel, es una persona muy comprometida a nivel personal y profesional con las personas con discapacidad intelectual. José Miguel, háblanos de ese seminario que vayas a llevar a cabo, creo que mañana. Sí, bueno, lo primero agradeceros a ti, Andrés, principalmente, pues esta invitación y, bueno, la oportunidad de que podamos participar desde aquí, desde nuestra entidad AFAS, ¿no? Bueno, en este proyecto que tenéis tan interesante, ¿no? Que yo realmente desconocía y desde que te pusiste en contacto conmigo, pues, bueno, la verdad es que creo que es una idea muy interesante a copiar, ¿no? Bueno, metiéndonos ya un poco en el objetivo, ¿no? De un poco de esta entrevista o de esta, bueno, de esta conversación, ¿no? Como también mucho últimamente, ¿no? Repite plena inclusión. Sobre este seminario, ¿no? Que mañana se lleva a cabo la cuarta sesión, ¿no? De este seminario, pues principalmente lo que se pretende es poner el foco, ¿no? En las personas con grandes necesidades de apoyo, ¿no? Que de verdad que cada vez se habla más o cada vez se intenta poner más atención a las personas con mayores necesidades de apoyo, ¿no? Entendiendo que son las personas también que mayores dificultades bueno, tienen de por sí y también nos comprometen a nosotros, ¿no? Bueno, pues este sería el que mañana se va a desarrollar, ¿no? El cuarto seminario ya la cuarta sesión de este seminario. Bueno, José Miguel, vamos a tratar, bueno, en primer lugar me alegra muchísimo que hables sobre visibilizar a las personas gravemente afectadas, porque es cierto que en ocasiones son los grandes olvidados. El foco en ocasiones se pone demasiado, a mi juicio, en las personas que tienen más capacidades, más habilidades. Y está bien, hay que ponerlo en todos, pero en todos por igual, ¿no? Y en eso, ya no a nivel personal conmigo, sino de nuestra asociación, de ASPAPRO, en eso tenemos un gran paralelismo, ¿no? Es decir, queremos darle todo el protagonismo que se pueda dar a las personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas. Pero centrando el tiro en la enfermedad mental, ¿no? Que es donde queremos centrar esta entrevista o esta conversación, como tú bien dices. La discapacidad intelectual, José Miguel, en ocasiones tapa la enfermedad mental y dicho de otra forma, y con un tono un poco irónico, las personas con discapacidad intelectual padecen depresión, padecen psicosis, padecen neurosis, las personas con discapacidad intelectual tienen ansiedad, y así podría seguir con un largo etcétera. Sí, bueno, la respuesta es que evidentemente, ¿no? Que las personas con discapacidad intelectual somos personas como cualquier otra persona, o sea que por lo tanto estamos sujetos a poder padecer cualquier otro problema de salud física, evidentemente. Y bueno, si hablamos de la población con discapacidad intelectual, en general, pues ya hay estudios, ¿no? Desde hace tiempo, ¿no? Que evidencian que hay una mayor probabilidad incluso a sufrir o a padecer, ¿no? Una enfermedad mental, ¿no? Un trastorno de personalidad de conducta, ¿no? Hay estudios incluso ya desde 2010, ¿no? Incluso seguro que anteriores, pero bueno, que ya se habla de que hay hasta entre 2 y 4 veces más probabilidad, ¿no? de tener o de padecer una enfermedad mental. Y eso está, pues bueno, más que justificado, más que planteado, ¿no? Por alguna serie bueno, de factores, ¿no? Que entendemos que afectan, ¿no? a la población con discapacidad, como puede ser pues, la vulnerabilidad del colectivo, como puede ser las dificultades diagnósticas, como puede ser problemas de comunicación, como puede ser entornos institucionalizados y un largo etcétera, ¿no? Si hablamos de que la población con discapacidad intelectual tiene una mayor probabilidad, ya más que reconocida y más que evidenciada, ¿no? de padecer
alguna comorbilidad, ¿no? Con algún problema de salud mental. Por supuesto, entendemos que la población con mayores necesidades de apoyo, pues se multiplican, ¿no? Esas dificultades de las que hablamos, ¿no? Que propician que haya una mayor predisposición, una mayor probabilidad. Y hablamos bueno, nosotros es verdad que cuando es un poco el objeto también de mañana, nosotros en ANFAS hablemos de una pequeña experiencia que estamos llevando a cabo, el proyecto EVATRA, cuando nos pusimos a analizar nuestra propia entidad, ¿no? Nuestra propia población adulta, bueno, nos encontramos que hay bueno, una falta muy importante de diagnóstico y hay un porcentaje muy alto de población con tratamiento psiquiátrico, ¿no? Y un tratamiento psiquiátrico pues, bueno, muy importante y una sobremedicación importante, ¿no? Nosotros ponemos el foco en nuestra entidad y sabíamos que era algo que se comparte, ¿no? Con el resto de entidades que trabajan con la población con discapacidad porque es algo muy común, ¿no? Y sí, a tu pregunta, por supuesto, la población con discapacidad y la población con mayor necesidad de apoyo sufre trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de, bueno, psicóticos, ¿no? Por así decirlo, esquizofrenia, por supuesto. El problema es que a veces nos cuesta muchísimo detectarlo o reconocerlo, ¿no? Esto nosotros lo hemos repetido en muchas ocasiones, pero te agradecemos que lo recalques, ¿no? Para que quede muy claro y que nos quitemos este velo que en ocasiones tenemos que es que las personas con discapacidad intelectual sí pueden sufrir enfermedad mental y no es intrínseca a la propia discapacidad, sino algo que puede surgir a lo largo de su vida, como tú bien has dicho, por diferentes factores, un grupo muy heterogéneo de factores y no está vinculado a la discapacidad, hay que intervenir por medio de los facultativos, por medio de los profesionales de la psicología, por medio de quien sea oportuno, ¿no? De las terapias o de las estrategias que sean oportunas, pero como algo que no es propio de la discapacidad, no tiene por qué ser. ¿Sobre qué edad, José Miguel, comienzan el signo de alerta de que hay una enfermedad mental, que son las alteraciones de conducta? Bueno, pues evidentemente podríamos hablar, ¿no? de los indicadores o un poco las etapas críticas en la población general, pero es verdad que si ponemos el foco de atención en la población con discapacidad, pues es verdad que lo decimos nosotros un poco por nuestra experiencia, durante cuánto tiempo llevan personas adultas tomando medicación, tomando antipsicóticos, tomando psicofármacos múltiples y variados, sin un diagnóstico, ¿no? Y durante mucho tiempo. Personas adultas ya, con las que es difícil buscar el origen, ¿no? Buscar ese inicio, ¿no? De esa alteración de conducta que no se identifica o que se identifica, ¿no? Que entendemos que se identifica, que hay que tratar con antipsicóticos, con antidepresivos o con neurolépticos, ¿no? Bueno, no se llega a establecer ese diagnóstico. Y realmente pues es un poco la situación que nosotros también estamos cada vez poniendo el foco más de atención, ¿no? Que hay otros problemas, hablamos de la enfermedad mental, pero podemos hablar de otros problemas médicos, ¿no? Que son muy difíciles de detectar, ¿no? Al menos de diagnosticar. ¿Y qué es lo que se observa, ¿no? En la población con discapacidad y más concretamente con la población con mayor necesidad de apoyo? Pues esa alteración de conducta, ¿no? Esa forma de comunicarnos, ¿no? Que decimos siempre, nos está comunicando algo y no solamente a lo mejor quizá nos está comunicando una intención de hacer daño, de hacerse daño, sino que ya cada vez pues hay más estudios, bueno, el último también en 2018 de Carlos Peña Salazar, por ejemplo, donde se habla de la prevalencia, se habla del infradiagnóstico, ¿no? De los problemas médicos asociados, ¿no? A la población con discapacidad. Y ponemos el foco, ¿no? En ese infradiagnóstico, en la salud mental, pero podríamos hablar tranquilamente del infradiagnóstico en problemas de salud que ya se sabe bueno, que interactúan, ¿no? Epilepsia, problemas gastrointestinales, problemas múltiples de salud que se traducen o que vemos alteración de conducta, que no vemos otras muchas cosas más. Y también sabemos que hay una población con grandes necesidades de apoyo difícil de explorar. Voy a contar aquí, bueno, algunas experiencias de personas adultas con trastorno del espectro del autismo, que podemos sospechar que
la alteración de conducta viene por algún problema de dolor de muelas, algún problema de dolor y las dificultades que tenemos a nivel de salud, ¿no? A nivel sanitario, de poder observar, de poder reconocer. Bueno, sigo hablando un poco de problemas de salud a nivel general, que cada vez tenemos que, y ya hay muchas experiencias, ya cada vez hay más experiencias de este tipo, en el que, bueno, que personas con dificultades de comunicación o un poco colaboradoras en ese sentido, que dispongamos de medios, de herramientas, de estrategias para poder analizar y poder reconocer, ¿no? A nivel de salud. No solamente poner un psicofármaco porque la persona está agitada, ¿no? Y de verdad, yo creo que confío en que dentro de que partimos de muchas dificultades, muchísimas, creo que las cosas cada vez se están haciendo mejor, cada vez somos más sensibles, cada vez hay profesionales más formados en todos los ámbitos y mayor voluntad y mayor intención, ¿no? De conocer y de explorar y de indagar, ¿no? Creo que no estamos como hace a lo mejor 30, 40 años, mucho menos. Pero es verdad que tenemos personas que llevan 30, 40 años en los centros, en las instituciones, ¿no? Pues un poco con esa dinámica que se inició. Es interesante, bueno, todo lo que mencionas, ¿no? Pero en concreto me ha llamado la atención. Dijésemos que se pone el foco, el interés demasiado en los síntomas y no tanto en las causas. Y si me ha venido a la cabeza el caso de problemas de conducta en chicos jóvenes con TEA, que en ocasiones viene motivada por problemas digestivos. Tú lo has esbozado ahí. Y me parece muy interesante, es decir, una persona se está comportando de una forma, bueno, inadaptada al contexto en el que se encuentra, pero la causa no es ni siquiera, no es por supuesto su discapacidad, no es por supuesto una enfermedad mental, sino simplemente un problema digestivo. A la hora de alimentarse, por problemas, trastornos a la hora, dijésemos, de desalimentación, por compulsividad, por algún alimento que le está sintiendo mal, por ciertos problemas. Eso le lleva a un problema de conducta que, si no es detectado correctamente, puede llevar a suministrar fármacos que no van a atacar, entre comillas, la causa, sino simplemente el síntoma, pero la causa va a seguir estando ahí. Es decir, el dolor, la molestia, la pesadez, etcétera, va a seguir persistiendo, pero de alguna forma se va a mitigar un poco el síntoma. ¿Esto es más común de lo que creemos? Sí, pues es que no podemos ocultarlo, es muy común, pero como digo, por la dificultad, en la mayoría de las ocasiones, para poder reconocer realmente esos problemas de dolor, de enfermedad, ¿no? Pero creo que dentro de esas conductas que nos preocupan y dentro de las dificultades que comprendemos que existen, de verdad, yo en el día a día somos muy optimistas y creemos que cada vez somos más sensibles, ¿no? En el momento que aparece algún problema de conducta, yo lo digo por nuestra entidad y creo que nuestra entidad no será muy diferente, ¿no? A otras muchas entidades. En cuanto aparece algún problema de conducta, alguna conducta que nos preocupa, estamos los servicios sanitarios haciendo pues controles de orina, ver si hubiese alguna infección, revisando oídos, boca, intentando buscar también un poco ese diagnóstico diferencial poniendo algún fármaco para el dolor, si desaparece o se mitiga la alteración de conducta. Creo que cada vez somos más sensibles a esos problemas. Luego hay otro punto, ¿no? Cuando llegamos a necesitar, ¿no? Servicios más específicos de salud, pues creo que también tenemos que ser cada vez más reivindicativos, creo que tenemos que ser cada vez también, bueno, más sensibles y tenemos que hacer más sensibles también a la población fuera, ¿no? De nuestro colectivo, que es verdad que nosotros estamos muy sensibilizados y luego salimos, ¿no? De nuestras fronteras bueno, y hay un gran desconocimiento, eso hay que ser también consciente, ¿no? Pero bueno, tenemos mucho trabajo por delante. Cuando tenemos alguna necesidad con la población con discapacidad y más, como repito, ¿no? Con la población con mayor necesidad de apoyo, que nosotros ya de por sí los conocemos, ¿no? Conocemos a las personas y tenemos grandes dificultades para saber qué es lo que le puede estar pasando en ese momento. Pues bueno, una vez que nos enfrentamos a algún otro especialista, a alguna otra valoración médica, pues tenemos que ser también conscientes de que los profesionales no están preparados, ¿no? Y no hay medios. Pues en eso sí es verdad que tenemos todavía mucho más margen de trabajo y de colaboración. Y entiendo también que cada vez hay más vías, más herramientas también y más posibilidades
y más predisposición también, ¿no? Porque se entiende que hay una persona que necesita una exploración médica, que estamos ya evidenciando, que hay una conducta que nos preocupa, que entendemos que puede haber algún síntoma de dolor o que hay que descartar. Y, y la gente, de verdad, que estamos siempre recibiendo una buena acogida. Por ejemplo, nosotros cuando estuvimos planteando nuestro programa, nuestro proyecto de Batra, ¿no? Como decía, que es un poco el objeto de la práctica que contaremos mañana, pues en el momento en el que empezamos a intentar no clasificar, sino intentar un poco elaborar, ¿no?, un procedimiento de evaluación ante alteración de conducta, ¿no?, para poder entender con herramientas y procedimientos si estamos hablando de un problema de salud mental o estamos hablando de un problema de otro tipo, ¿no? Porque también a veces, pues todas las personas podemos tener alguna, alguna otra dificultad, alguna alteración de conducta y no se debe a un problema de salud mental, ¿no? En ese procedimiento un poco de evaluación, con herramientas, pruebas, para poder ser también cada vez más objetivos, ¿no? No tender tanto a la subjetividad, es que, ¿no?, lo tradicional es que pues me siento intencionado, es que, ¿no?, lo que siempre hemos estado escuchando. Cuando elaboramos ese procedimiento de evaluación, ese esquema de estrategias, siempre identificamos, ¿no?, un poco referido a lo que estamos hablando, que tiene que haber, antes de plantear nada más allá, ¿no?, de ni un planteamiento de ACP, ni un planteamiento psicofarmacológico, nada, tiene que haber una exploración sanitaria, médica, para descartar pues, cualquier otro tipo de sintomatología, ¿no?, que pueda estar explicando ese problema de alteración de conducta, ¿no?, de conducta que nos preocupa. Y nos parece fundamental, dentro de que es muy difícil, en algunas ocasiones, detectar, ¿no?, que puede haber algún síntoma de dolor, ¿no?, que la persona esté indicando algún posible enfermedad o dolor, es algo que tiene que ser fundamental, tiene que ser el primer filtro que pasemos, ¿no? Todas las personas, entiendo. Se me viene a la cabeza, José Miguel, la fábula del león que estaba enfadado, que era muy fiero, y del ratón. Y el ratón descubre que el motivo de la fiereza, ¿no?, del león era que tenía clavada una astilla en la pata. Y el ratón, con su habilidad, le extrajo esta astilla y el león, bueno, pues ya no era tan fiero y tan bruto como era anteriormente. Esta fábula un poco nos puede servir para entender cuál es la realidad de las personas con discapacidad intelectual. Efectivamente, sobre todo las personas que tienen necesidades de apoyo, ¿no? O sea, quizás sea una pequeña astilla que esté clavada ahí y que sea interesante extraerla y no pensar que el león es tan fiero y tan bruto como realmente nos lo pintan, ¿no? Me gusta. José Miguel, ¿cuánta responsabilidad tiene la salud mental de las personas con discapacidad intelectual? O mejor dicho, en la salud mental de las personas con discapacidad intelectual, ¿cuánta responsabilidad tiene el dolor que se le ha causado a lo largo de sus vidas? Dicho de otra forma, los insultos, la discriminación, la falta de integración, la ausencia de apoyos que pudiera haber surgido en un momento de su etapa evolutiva, los golpes contra la autoestima, todo esto son catalizadores de la enfermedad mental en las personas con discapacidad intelectual. Bueno, una pregunta también muy interesante. Bueno, te respondo un poco en función de lo que pueda ser mi opinión, ¿no? Sin mucho más. Entiendo bueno, que esas situaciones un poco que comentas, tradicionales, ¿no?, del ámbito de la discapacidad, que entendemos que cada vez menos, entenderíamos que sería uno de los aspectos clave, un poco de esos factores relacionados con la vulnerabilidad, ¿no?, del colectivo, que haya podido estar también expuesto bueno, momentos un poco en los que la persona sea más vulnerable. Hay estudios también en los que evidencian una mayor sobremedicación en entornos institucionalizados que en entornos más naturales, que creo que va un poco por ahí también la pregunta y creo que puede ir un poco por ahí la respuesta, ¿no? De que bueno, hay factores del contexto que predisponen mucho, ¿no?, a cómo nos sentimos todas las personas. Y evidentemente las personas con discapacidad también son sensibles, ¿no?, a los contextos en los que se han estado relacionando durante mucho tiempo y donde se siguen relacionando. Que sea el factor único y
y determinante? Pues entendemos que no, ¿no? Que hablamos de múltiples factores que predisponen a que las personas nos encontremos mejor o peor o nos sintamos mejor o peor. Pero bueno, es verdad que las cosas siempre se intentan hacer lo mejor posible, se han estado intentando hacer lo mejor posible y el error es quizá pues que con los medios o la formación que contamos actualmente es que sigamos haciendo las cosas como se han estado haciendo, ¿no? Sino que pues, hay que coger impulso y seguir avanzando, por supuesto, no podemos seguir entendiendo las cosas de forma diferente y haciéndolas como siempre se han estado haciendo. Bueno, todos los esfuerzos que hacemos entidades como AFAS, como ASPAPRO, en la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, el sensibilizar a la sociedad, como por ejemplo a través de esta entrevista, todo esto esperemos y deseamos que redunde en la sensibilidad generalizada de la sociedad hacia personas con discapacidad intelectual, que como tú bien dices, se han dado muchísimos pasos, afortunadamente, gracias a Dios. Noticias como la de la pasada semana, de una paliza brutal a un joven con discapacidad intelectual en Jerez de la Frontera, bueno, en algunas ocasiones sirve para ir darnos cuenta que queda todavía trabajo, queda demasiado trabajo. Pero bueno, es decir, todos los esfuerzos que hagamos que signifiquen una disminución del dolor, del estrés psicológico de las personas con discapacidad intelectual, pues de una forma directa o indirecta va a redundar o puede redundar, según nos dice, en su salud mental. Vamos a hablar de un tema que es un poco espinoso, ¿no? Que de alguna forma ya hemos tocado, pero vamos a profundizar un poquito en él. Los psicofármacos, fármacos que en ocasiones se emplean y que se deben de emplear como fármacos que son en su justa medida solamente cuando es estrictamente necesario, como bien has dicho, y como el compromiso de AFA y el compromiso, por supuesto, de ASPAPRO y de infinidad de entidades, ¿no? Del movimiento Plena Inclusión, por supuesto. Pero esos fármacos tienen un precio, es decir, tienen efectos secundarios en la propia enfermedad mental y en la salud de la propia persona. Entonces, de alguna forma crees que, o no sé si habrá estudios concretos, que todos esos psicofármacos están acelerando ese deterioro cognitivo, y voy más allá, incluso el deterioro cognitivo y deterioro físico de la persona con discapacidad intelectual. Sí, evidentemente. Estamos mencionando, ¿no?, que hay una sobremedicación del colectivo, por supuesto. ¿Debido a qué? Pues a lo que estamos diciendo, ¿no? De a veces la incomprensión, ¿no? o los entornos donde están las personas, pues promueven, ¿no?, conductas que nos preocupan, unas veces relacionadas con la salud mental, otras veces no, pero sí es verdad que hay una sobremedicación del colectivo. Nosotros en el momento que analizamos nuestra población adulta, así lo observamos, ¿no? Y bueno, por supuesto que a cualquier persona siempre se ve sujeto a efectos secundarios, ¿no?, de medicación. Y los antipsicóticos, los antiepilépticos o los psicofármacos, por supuesto que tienen sus efectos secundarios, como cualquier otra medicación, más tratamientos, ¿no?, crónicos o cronificados y de larga duración. Por supuesto que hay deterioro cognitivo. Y ese es uno de los aspectos muy importantes también de que se pasa muy desapercibido a nivel, la parte más cognitiva, siempre la estamos teniendo muy descuidada en la población con discapacidad. Y hablamos de problemas de salud mental, como podemos hablar de procesos de demencia, de deterioro cognitivo, que tan descuidados también tenemos en la población con discapacidad y que también tenemos que empezar a abordar, ¿no? Por supuesto, medicaciones de larga duración tienen sus efectos secundarios y efectos a nivel cognitivo, sin lugar a dudas, ¿no? Por supuesto. Ya tenemos que ir terminando, es una auténtica pena porque estoy disfrutando muchísimo con esta entrevista, José Miguel. Pero bueno, muy brevemente, José Miguel, si pudieras dirigirte a padres de jóvenes con discapacidad intelectual, estamos en la adolescencia, terminando la adolescencia, ¿qué le dirías? ¿Qué recomendaciones, qué trucos, qué consejos les podía dar para que afrontaran ya la etapa adulta a estos jóvenes con discapacidad intelectual? Difícil, ¿eh? Con lo difícil que es la adolescencia de por sí, sin tener asociada una discapacidad intelectual, pues me pones un gran reto.
Nada, yo transmitiría a las familias, ¿no? Las familias también, por nuestra experiencia con las que trabajamos, salen de su etapa escolar, tienen que enfrentarse a grandes cambios, ¿no? Porque por nuestra experiencia es verdad que salen de educación, eh, bueno, en algunos casos más informados, en otros casos no tan informados, ¿no? Y salen ahí un abismo, ¿no? Y después, ¿y ahora qué será de mi vida, ¿no? Después de la etapa de educación. Pues bueno, ante esos cambios, ¿no? que sufren o sufrimos las personas en la adolescencia, pues quizá animaría o quizá sensibilizaría un poco más a la comprensión, a la normalización, a la tranquilidad, al apoyo, ¿no? Que no pongamos solo el foco de atención en mi hijo con discapacidad, sino pues en ese momento de la adolescencia, de cambios, de dificultades, ¿no? De abismos, de ahora qué tengo que hacer, ¿no? Y a veces yo detecto también en nuestras familias bueno, pues a veces queremos también juzgar a nuestro hijo, a nuestro familiar con discapacidad también como incluso un poquito más, siendo un poquito más exigentes que con cualquier hijo que podamos tener sin discapacidad, ¿no? Cuando pues es un momento de cambio, es un momento de incertidumbre, de momentos de cometer errores, un momento de analizar, ¿no? Pues con nuestros hijos con discapacidad adolescentes, pues tiene que pasar lo mismo, ¿no? Y es verdad, yo intentaría transmitir, pues eso, esa comprensión, esa tranquilidad, ese apoyo, por supuesto, que necesitan nuestros hijos, nuestros familiares en esa etapa, muchísimo. Creo que las familias también ya saben el recorrido que traen, ¿no? Apoyando a sus hijos, a sus familiares, pues que entiendan que es una etapa de cambio y como cualquier otra etapa de cambio en nuestras vidas, hay que afrontarla con tranquilidad y con perspectiva, ¿no? Y con la mayor información posible, ¿no? De los recursos que puedan existir o de las situaciones en las que se puedan encontrar. Mucha empatía y mucha paciencia, que es lo que necesitamos los padres y necesitan las personas con discapacidad, y mucho apoyo y querer mucho en ellos. José Miguel Palacio González, psicólogo y coordinador de servicio ocupacional de AFAS, muchísimas gracias por tu apoyo, muchísimas gracias por esta conversación, como tú bien has dicho. Mañana hay una charla sobre discapacidad intelectual y enfermedad mental, sobre todo enfocada a personas con grandes necesidades de apoyo, donde va a participar José Miguel. Si pueden asistir, no sé si a lo mejor si está el cupo cerrado, no lo sé, pero que sigan a José Miguel porque estamos viendo que tiene una visión muy clara del fenómeno y de cómo intervenir y de cómo prestar apoyo. Muchísimas gracias, José Miguel. Gracias a vosotros, de verdad. Termino igual, que he empezado agradeciéndolos el contacto, el interés en que tuviésemos esta conversación, a ti Andrés particularmente, pero vamos a toda vuestra asociación ASPAPROS, porque de verdad me ha parecido un proyecto, una iniciativa muy, muy interesante el que tengáis estas conversaciones y este proyecto de divulgación bueno, de contactar, ¿no? con proyectos, con ideas o con temas, ¿no? Tan interesantes, ¿no? Que puedan ser susceptibles para vuestras familias y vuestros socios. Muy bien. Muchas gracias, de verdad. A ti, un abrazo.